Capítulo 16, los versículos 13 y 14. Gloria a Dios. Génesis 16, 13 y 14. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor. Entonces llamó el nombre de Jehová, quien con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: No he visto también aquí al que me ve. Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Gloria a Dios. Quiero ministrar, hermanos, a las madres en particular y también a toda la iglesia. Amén. Este tema, el Dios que me ve. Amén. El Dios que me ve. Gracias a Dios. Gracias por su palabra, poderoso Señor. Habla, Señor. Estamos atentos a escuchar tu voz. Ministra, Señor, restaura de nuevas fuerzas, Señor, a nuestras madres. Le pedimos en el nombre de Jesús. Guíenlas, poderoso Dios. Acompáñalas, Señor. Queremos que ellas también escuchen tu voz todos los días de sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, congregación. Pueden tomar sus lugares. Gloria a Dios. Agar es un nombre egipcio parecido a la raíz árabe de la palabra vuelo, pero también en este contexto puede entenderse o la manera que ella vivió su vida como fugitiva o forastera o extraña. Agar fue en realidad, como su nombre lo indica, una forastera o una fugitiva. Fue en realidad, como su nombre indica, amén, una mujer que experimentó no solamente la desgracia de la esclavitud, amén, pero también la humillación de ser usada y luego echada. La historia de Agar habla del impacto de Dios en la vida de esta mujer esclava y extranjera y a la vez oprimida. Agar es la primera mujer del Antiguo Testamento que recibe el anuncio de un hijo y es la única mujer que recibe directamente la promesa de una gran descendencia. El Dios de Agar, el mismo Dios de Israel, un Dios personal que acude al encuentro, que escucha el grito sufrido sin restricción. Como bien dijo bajo la unción hermano Gilberto, de raza, de color, de género o estatus social, Dios atiende igualmente a todos. Gloria a Dios. Ella fue protagonista de un plan muy sórdido, pecaminoso por la angustia de otra mujer y luego humillada, pero a quien Dios atrajo hacia sí en los momentos más oscuros de su vida. Vemos dos historias en la Biblia acerca de Agar. En ambas historias ella se encuentra huyendo y fugitivo. Sin embargo, Dios se mantuvo cerca a ella y ministró a su vida en estos momentos oscuros de su vida. La primera vez que huye, ella llevaba en su vientre su hijo Ismael. Amén. Había hecho caso a Sara y Abraham y no a Dios. Amén. Y llegó a ser madre subrogada para Abraham. Agar pudo haber sido la hija de Faraón, una prosélita a la fe judía, o simplemente era una sirviente, amén, una esclava adquirida por Abraham cuando estaba en Egipto. Lo que sí sabemos, hermanos, es que ella no tenía ningún rango social, no era alguien quien realmente hubieran tomado en cuenta, una persona, podemos decir, insignificante. Amén. Sara y Abraham usaron el cuerpo de Agar para sus propios propósitos egoístas. Y Sara quería un hijo y Abraham quería descendientes, y desobedeciendo a Dios y no esperando la promesa de Dios, comenzaron, amén, su propio plan y métodos. Agar se consistió, amén, a su plan inmoral y malévola y se embarazó del hijo de Abraham. Su amistad con Sara desintegró rápidamente y llegó a despreciar, amén, a su señora. Cuando los hijos de Dios deciden alcanzar sus metas y propósitos a su manera, hermanos, con nuestros
propios métodos siempre termina en dolor y fracaso. Y así terminó esta relación entre Agar y Sara. Dice la palabra que Sara la afligía, provocando a Agar a huir al desierto. Amén. La rechazaba, la afligía constantemente, día tras día. Ella, amén, afligía. Dice, y halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Sur. Y le dijo a Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Gloria al Señor. Qué momento, amén, de revelación para Agar. Habiendo pasado todo este sufrimiento y dolor, siendo usada, amén, por Abraham y Sara, pero ahora Dios la atiende. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dios la vio, amén. Dios la tomó en cuenta y ella respondió, huyó de delante de Sara, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y también dijo el ángel, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Gloria al Señor. Esta opresión por Sara era única. Amén. Era horrible la manera que ella la afligió. Una opresión que traspasó las dimensiones más íntimas de su ser, al ser tratada como un objeto, abusada, silenciada, despojada de su identidad, sin nombre y rota toda posibilidad de sentirse alguien. Amén. La verdad en este momento era un objeto nomás, era usada. Amén. El verbo oprimir puede ser traducido como humillar o someter. Sin embargo, su significado va a lo más hondo, expresa una de las profundas dimensiones psicológicas de la experiencia de la opresión, el despojo de la identidad. No soy nadie, no valgo. Amén. Soy desechable. Tantas cosas podía haber sentido ella en este proceso. Hace eco también con la experiencia vivida por el pueblo de Israel durante la esclavitud egipcia. Amén. El uso del verbo oprimir sugiere que la experiencia de opresión implica la degradación del ser humano, de su dignidad, de su persona, donde la opresión invade también las dimensiones íntimas de su ser. En estas condiciones se encontraba Agar. Amén. Y estaba sola, fugitiva, abandonada, desesperada. Pero en ese momento Dios la llama, gloria a Dios. En ese momento Dios la ve. En ese momento ella se dio cuenta, alguien me ve. Amén. El Dios me ve, gloria al Señor. Él me va a ayudar, Él me va a guiar, Él me va a sostener. Él tiene un plan muy precioso y hermoso para mi vida y para mi hijo también. Gloria a Dios, hermosa revelación. Dios está contigo, hermana, en todo momento y ve todo lo que pasa en nuestras vidas. De eso podemos estar seguros. La segunda vez, Agar huye con su hijo Ismael. Ismael, ya un niño, burló de Isaac. Seguramente vio la tensión entre Sara y su mamá. Amén. Vio que había una enemistad entre ellas. Gloria a Dios. No se llevaban bien y en este banquete para celebrar el día que fue destetado Isaac. Amén. Ismael burla del niño. Sara se enfureció y mandó a Abraham a echarla de la casa. Nuevamente Agar se encuentra en el desierto, sin agua, deshidratado ella y Ismael. Nuevamente fugitiva. Amén. Nuevamente huyendo, habiendo perdido el camino de su vida. Sabiendo que moriría el niño, lo dejó debajo de un arbusto y se retira porque no quería ver al muchacho morir. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Dice la palabra, y oyó Dios la voz del muchacho.
Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? ¿Qué te pasa? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho, sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y ella vio una fuente de agua y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. La segunda vez se encuentra Agar, amén, en estas condiciones imposibles, desesperada, pensando: ¿qué de mi vida? ¿Qué haré ahora de aquí en adelante? Pero nuevamente Dios interviene y Dios, amén, está viendo la vida de Agar. Gloria a Dios. A veces, hermanos, parece que nuestra vida desmorona. Amén. A veces se derrumba en un momento de tragedia, un golpe fuerte, un acontecimiento, amén, inesperado. Algo pasa y ahí está el problema en nuestras vidas. A veces se parte y se despedaza lentamente, fragmentando pedazo por pedazo, y cuando tu salud se deteriora o el matrimonio está pasando un problema o alguna situación en las vidas de nuestros hijos, amén, o nuestra vida personal, ahí sentimos, hermanos, como estamos despedazando. Nos hemos familiarizado con la ansiedad, la impotencia, la sensación de estar desorientados por el quebranto. Desafortunadamente, en medio de esta desesperación, malinterpretamos las dificultades de esta vida como si Dios, amén, está en contra nuestra. O tal vez Dios se ha olvidado de nosotros, amén. O tal vez Dios no ve, amén, qué está pasando. Qué esperanza, qué ayuda, qué gracia ofrece Dios para mantenernos firmes cuando estamos añicos. Dios nos mantiene firmes mientras cuando entendemos y confiamos en lo que su palabra revela sobre quién es y cómo trabaja para redimir a la gente caída en un mundo en pedazos. Él dice en Colosenses 1:17: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él habla aquí como creador. Él creó todo. Amén. Gloria a Dios. Él creó todo. Y también el verbo, amén, subsistir significa Él une y mantiene junto todo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Entonces, cuando pasa cosas en la vida y ahí están los pedazos, amén, ahí están los fragmentos de lo que había, ahí está lo quebrado y lo dañado, tal vez uno lo ve imposible. Créeme que en ese momento Dios te está viendo, amén. Dios te va a hablar, Dios va a llegar, amén, a tu lado en ese momento, porque Él creó todas las cosas y Él puede mantener unidas todas las cosas también. Gloria a Dios. Él puede reunir esos pedazos, gloria a Dios, y reconstruir y restaurar de una manera milagrosa. El poder de Dios se mantienen juntas todas las cosas. Todo se mantiene junto por Dios. Todo elemento en nuestro universo, todo material orgánico e inorgánico se mantiene junto por Dios. Amén. Las más pequeñas partículas de vida fueron diseñados, creados y mantenidos juntos por Dios. Cuanto más las cosas que pasen en nuestras vidas, Dios no las puede manejar. Amén. Él no las puede unir juntas según su poder y su sabiduría, y también un plan perfecto para cada uno de nosotros. Tal vez el enemigo ha hecho añicos tu vida. Dios puede reunir todas las piezas y dar sanidad y victoria en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo que alguien piense hoy y recibe la misma revelación de Agar. Él me está viendo. Amén. Él me está viendo. Gloria a Dios. Y Él llegará en ese momento para ayudarme, para guiarme. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vemos también, hermanos, que Dios vio su angustia, sus lágrimas y su pesar. Le dijo qué hacer y abrió también sus ojos para ver la provisión divina que Él tenía para ella. Dios le mostró su perfecta voluntad para ella, tanto para su hijo.
Hermanos, les digo que nada de tu vida pasa desapercibida de Dios. Ni un problema, ni una circunstancia contraria, amén, ni una prueba y tampoco, amén, una lágrima que se desborde de tu ojo pasa desapercibida por Dios. Amén, ninguna lágrima. Ella lloró y dice la palabra que Dios llegó y habló a ella. Lucas 12:6 dice así, un principio que Jesús enseñó a sus discípulos. Él dijo, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Amén. Unos centavitos, dijo, valen estos pajarillos. Estos pájaros eran de los más pequeños de las aves. Amén. Era el sacrificio del pobre. Gloria a Dios. Amén. Era el sacrificio de los que no podían comprar, amén, el cordero o otras cosas para sacrificar. Era de los pobres, tal vez uno diría un pájaro insignificante. Amén, gloria a Dios, barato. Pero Jesús dijo, no, aún ese pajarito si cae al suelo, yo lo veo, amén, yo lo veo, gloria a Dios. Cuanto más nosotros, amén, Él no nos va a ver cuando algo está pasando en nuestras vidas. Dijo, no temáis pues, más valéis vosotros mucho más que estos pajarillos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Vemos unas hermosas lecciones, hermanos, en la vida de Agar, en estas preciosas historias de su vida. Que las pruebas son nada más oportunidades para cambiar, crecer y ser guiado por Dios. Amén. Lo que estás pasando, lo que te ha pasado, gloria a Dios, es una oportunidad para Dios intervenir. Amén. Y hacerte crecer y ser guiado por Él. También vemos el peligro de reaccionar negativamente en tiempos de prueba y dificultad. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque en ese momento nuestra fe ha sido golpeada. Amén. Nuestra confianza está afectada y podemos hacer algo indebido, podemos reaccionar negativamente en estos tiempos. Tenemos que esperar en Dios, esperar que Él llegue, esperar escuchar su voz, esperar que Él nos dé esa dirección y esa provisión que necesitamos. Es asombroso ver, hermanos, el amor y cuidado brindado por Dios a todos. El propósito divino se cumple en la vida de todos de manera maravillosa y poderosa. No importa si están desconocidos o sin conexiones. Tú eres importante y valioso para Dios. Gloria al Señor. El Dios de Israel buscó a esta mujer esclava y oprimida. Escucha su aflicción, la llama por su nombre, le devuelve la palabra, la conduce de la muerte a la vida y le hace una promesa de abundante descendencia. Agar reconoce a Dios como aquel que la ve. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La reconoce como el Dios que la ve. El Dios quien me ve, el Dios quien tomó en cuenta, gloria a Dios, de mí. En respuesta a la bondad de Dios, Agar hizo 3 cosas. Primero, ella escuchó la voz de Dios. Ella había escuchado otras voces. Amén. Tal vez escuchamos otros consejos y hay otras personas hablando a nuestras vidas y hemos hecho caso a eso y eso le llevó al desierto. Esté atento a la voz de Dios y Él te hablará. Amén. Dice Romanos 8:26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pablo nos revela que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles para ayudarnos a entender lo que no entendemos. ¿Cuántas veces en ese momento de desesperación, amén, hemos perdido el camino? Tal vez estamos huyendo, amén, de una mala decisión o malas consecuencias y queremos hablar con Dios, pero no sabemos ni qué decir, ni qué pedir de Dios, ni cómo hablarle. Hay una obra en el Espíritu, hermanos, donde el Espíritu comienza en toda esa confusión y duda, en todos esos sufrimientos, amén,
Sentimos esos gemidos en el Espíritu, gloria a Dios. Ni salen las palabras, solamente estamos ahí tal vez agonizando en nuestros espíritus. Y Él dijo, si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien a los que son llamados según su propósito. Es ese momento donde el Espíritu intercede y escuchamos la voz de Dios, donde Dios habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu e intercede por nosotros. Y hay un alivio en ese momento, hay una fuerza, gloria a Dios. Como Agar recibió dirección divina, él recibió sustento espiritual y físico. En ese momento Dios te hablará y escucharás la voz de Dios. Amén. La voz de Dios te da esperanza, pero esa voz de Satanás te decepciona. La voz de Dios te guiará, pero la voz del enemigo te empuje. La voz de Dios tranquiliza, pero la voz de Satanás atemoriza. La voz de Dios te ilumina y la voz de Satanás, amén, te confunde. La voz de Dios te anima, pero la voz de Satanás te desanima. La voz de Dios te va a dar consuelo, pero la voz de Satanás te da preocupación. La voz de Dios te calma, pero la voz de Satanás te inquieta. La voz de Dios convence, pero la voz de Satanás te condena. El plan de Dios siempre prevalecerá, hermanos, en nuestras vidas. Dios cumplirá su perfecta voluntad si podemos esperar, escuchar la voz de Dios. Amén. Aún en esos momentos de confusión, de injusticia. Amén. Jeremías 29 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Salmo 46, 10, estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estar quietos. Amén. Esté quieto en ese momento. Gloria a Dios. Las cosas han pasado. Amén. Tal vez estás en un lío en ese momento. Estás huyendo. No sabes cuál es la salida, pero esté quieto y espere escuchar la voz de Dios. Segundo, Agar se sometió a Dios. Erróneamente había sometido al plan impío de Abraham y Sara. Ahora se arrepintió con una determinación. Sométese al plan de Dios. Arrepentimiento es volver hacia Dios. Arrepentimiento es volver a mirar a Dios. Amén. Arrepentimiento es esperar Dios hacer la obra, abrir la puerta, dar dirección. Y por último, Agar obedeció a Dios. Había aprendido a costo de experiencias difíciles el dolor sufrido de hacer las cosas a su manera, y influenciada por el mal consejo de otros. Miqueas 7:7 nos da esta promesa: mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Gloria al Señor. Yo esperaré en Dios. Yo esperaré escuchar la voz de Dios, porque yo sé que Él me ve. Yo sé que Él me ve donde esté yo, en cualquier situación, en cualquier problema. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies, hermanos, en esta hora. El Dios que me ve, gloria al Señor, en nuestras más fuertes batallas, hermanos, Él es nuestro guerrero. Él peleará por nosotros. Cuando somos fugitivos, Él es nuestro refugio. Mas Él nos persigue. Amén. Él ve el camino que estamos tomando y Él está esperando el momento de llegar y socorrer y hablar y proveer. Amén. Y darle nuevas fuerzas por el Señor y un nuevo camino a tomar. Dios te ama, Él te persigue y Él te consigue. Gloria a Dios. Amén. Declara con una fe segura en esta tarde y confiada: Dios me ve. Amén. Dios me ve. Y Él vendrá a mí con salvación.
y con restauración. Amén. Gloria a Dios. Quiero pedir que las familias pasen a donde pueden aquí en el altar. Cada familia, si está su mamá, pase con su mamá.